Existen distintas situaciones especiales que pueden revisar en su libro sobre la toma de la presión arterial, pero tienen que tomar ciertas consideraciones si los ruidos de Korotov están muy débiles, si es un paciente muy obeso, en el caso de un paciente que tiene arritmias. Existen patologías en las que tienes una discrepancia entre la presión arterial entre el miembro superior y el miembro inferior. Una de estas, y se menciona en su libro, es la coartación de la aorta. Esta es una enfermedad congénita en la que ustedes tienen un estrechamiento a nivel del arco aórtico. Y ahí lo que van a encontrar es que tienen una alta presión arterial en los miembros superiores y más abajo van a tener hipotensión, inclusive pueden tener alteraciones en los pulsos entre el miembro superior y el miembro inferior. Las extremidades de los miembros superiores pueden estar más calientes, en cambio las extremidades inferiores se encuentran más pálidas y frías. Otras veces existen enfermedades en las que ustedes tienen diferencias de presión, pero en un brazo está muy alta y en el otro brazo está normal. Esto ocurre a veces en enfermedades como la disección aórtica. Pero este es un ejemplo de una enfermedad en la que hay una diferencia de presión arterial, pero con valores diferentes en ambos brazos, no miembro superior y miembro inferior. La frecuencia cardíaca y el pulso se calculan tomando el pulso radial y contando el número de pulsaciones para después tomarlos en 30 segundos y multiplicar por 2. Esto es básicamente para obtener un valor por minuto. La frecuencia no es lo único que ustedes pueden evaluar en el pulso, pero también pueden tratar de evaluar el ritmo. Más que nada para tratar de detectar ritmo irregular en el caso de tener arritmias. Esto es, por ejemplo, el caso de la fibrilación auricular, que es una arritmia bastante común y ustedes pueden encontrar lo que se denomina un pulso irregularmente irregular, como lo van a encontrar descrito en los libros. Ustedes pueden no necesariamente tomar el pulso radial, pero si ven en situaciones de emergencia se buscan tomar otros pulsos. Pueden tomar el pulso femoral, el pulso carotidio en el cuello, los pulsos pedio en las extremidades inferiores. La respiración también es parte de las constantes vitales, ¿no? Y se debe evaluar su frecuencia. Existen distintos valores que les pueden dar, pero les voy a dar un rango que podrían usar. Puede ser de 12 a 20 por minuto. También deben, igual que el pulso, ver otras variables. Puede ser el ritmo, ¿no? Pueden tener patrones de respiración irregular, pueden tener profundidad en la respiración, porque no es lo mismo una respiración profunda que una respiración muy superficial. Esta generalmente no genera un buen intercambio gaseoso. Y el esfuerzo respiratorio se refiere al uso de músculos accesorios en la respiración. Generalmente el esfuerzo respiratorio es un signo de dificultad respiratoria y realmente no es un buen pronóstico en un paciente que tenga un ataque de asma. El esfuerzo respiratorio te va a decir que ese paciente ya se está cansando y se va a cansar eventualmente y vas a tener que intubarle. Tienen distintos patrones de la respiración, solo quisiera que vean el normal, o sea, inspiración y expiración, o una taquipnea, que sería una respiración muy rápida y superficial. Ahora vamos con la temperatura. La temperatura puede medirse en distintos sitios, bucal, rectal, axilar u óptica. Cada uno tiene más o menos sus rangos variables y deben tomar en cuenta que la temperatura axilar es la menos confiable y puede dar a valores inclusive hasta un grado menores que las mediciones rectales. La temperatura también es fluctuante y también puede seguir un cierto ciclo circadiano. Como mencioné, la temperatura es fluctuante y
la medición de la temperatura presenta variaciones dependiendo del sitio de medición. Aquí les muestro en este gráfico más o menos los rangos que pueden tomar distintas temperaturas, pero vemos que tomar en un sitio no es lo mismo que tomar en otro. En términos prácticos, ustedes se van a basar en la información que puedan obtener. Si no tienen acceso a temperatura timpánica, van a usar un termómetro oral o de forma rectal normalmente y van a basarse en esos valores. Existen ciertas pequeñas variables que pueden afectar la medición. Por ejemplo, si toma líquidos calientes, evidentemente la temperatura registrada va a ser más alta que el valor real. Fumar también puede subir la temperatura en relación al valor real. Y la taquipnia, si está respirando muy rápido, puede disminuir la temperatura en relación al valor real por cada 10 respiraciones por minuto por encima de lo normal. El cerumen también puede interferir en las mediciones ópticas y puede hacerle registrar un valor menor que el normal. Ahora vamos con las causas de fiebre. Muchas veces asociamos la fiebre a infecciones y esta es la causa más común, pero también deberían pensar en otros diagnósticos posibles. La fiebre se puede ver en realmente cualquier proceso inflamatorio sistémico. Aquí tenemos, por ejemplo, los traumatismos, también pueden llevar a un proceso de fiebre. La cirugía, porque puede desencadenar un proceso inflamatorio por el trauma que se realiza al tejido. Lesiones por aplastamiento también sería algo traumático. Trastornos hemáticos pueden ser leucemias, fármacos también pueden dar fiebre. Bastantes enfermedades autoinmunes porque dan un proceso de inflamación sistémica y al final tenemos las infecciones. Ahora que hablamos de la elevación de la temperatura, también debemos hablar de lo que conocemos como hipotermia. La hipotermia es una temperatura menor a 35 tomada de forma rectal. Dentro de las causas, evidentemente vamos a tener exposición a frío intenso, como por ejemplo un paciente que se queda atrapado en una montaña. Vasoconstricción causada por sepsis avanzada o en el caso del alcoholismo también pueden dar hipotermia. El hipotiroidismo porque hay una baja del metabolismo. La inanición se refiere a una desnutrición severa, así que es similar al hipotiroidismo, hay una disminución en la actividad metabólica y por lo tanto no se puede generar temperatura. Y la hipoglicemia es igual a un trastorno metabólico que puede manifestarse como hipotermia, porque si no hay glucosa, igual va a haber una reducción en la actividad metabólica. Finalmente, la hiperpirexia es una definición en la que tenemos una elevación extrema de la temperatura, sería por encima de 41.1 Celsius y es una situación extremadamente peligrosa. Existen distintas causas de hiperpirexia que pueden ir a revisar. Ahora resolvamos los casos que habíamos visto inicialmente, ¿no? Así que si recordamos el escenario 1, teníamos un paciente nuevo de emergencia en el que nos entregaban los valores ya de los signos vitales. Como les dije, muchas veces los signos vitales ya les dan las enfermeras porque se toman al inicio en lo que se llama el triaje y ustedes deberían, antes de examinar al paciente, ver al menos qué signos vitales tiene. Así que si vemos estos signos vitales, tiene una frecuencia, una presión arterial baja, 80-60, una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja, frecuencia cardíaca estaría elevada, estaría taquicárdico, una frecuencia respiratoria, si nos basamos en el rango que les di, de 12 a 20 estaría elevada, y la temperatura también estaría elevada, 38.7. Así que solo viendo estos signos vitales, yo diría, este paciente seguramente tiene alguna infección y ya inclusive ya está séptico, está taquicárdico, está taquipneico, está hipotenso. Ahora vamos con el escenario 2.
un paciente de 35 años acude al centro de salud y nos habían dado ya los signos vitales. Así que si vemos la presión arterial en base a los cortes que habíamos dicho, más de 140/90, sí está elevada. La frecuencia cardíaca está normal. La frecuencia respiratoria también la consideraría normal y la temperatura estaría normal. Así que realmente el único problema que tenemos acá es la presión arterial. Ahora les pregunto, ¿solo con ese valor que tomó la enfermera ustedes diagnosticarían de hipertensión y le iniciarían terapia? ¿Sí o no? Aquí la respuesta es no. La presión arterial sí está elevada, pero recuerden que para hacer un diagnóstico tenemos que hacer mediciones, al menos dos, en ocasiones separadas. Así que al menos me dice que en este paciente debería hacer un monitoreo de las presiones arteriales. Lo que se hace muchas veces en el centro de salud es que le pides que regrese todos los días para que se tome la presión y si está consistentemente elevada, ahí ya podemos hablar de un diagnóstico de hipertensión. Y obviamente vamos a tratar esa hipertensión porque queremos prevenir problemas como infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Eso concluye esta sesión sobre los signos vitales.